A mí me gustaría ser un poquito rompedor con algunas cosas, porque yo creo que todos tenemos que intentar modificar la opinión sobre las escuelas de doctorado y el doctorado. Bueno, como os decía, después iré presentando a cada uno de los ponentes para no perder tiempo. Y vosotros me controláis que tarde... Bueno, si me permitís, os tuteo a todos, por supuesto. Estamos en familia, ¿no? ¿Por qué hacer una tesis doctoral? Y me diréis, pero si estamos hablando de calidad. Pero bueno, ¿por qué hacer una tesis doctoral o por qué las escuelas de doctorado? Yo creo que todos nosotros lo tenemos claro, pero como os decía, no todos nuestros compañeros de los equipos de dirección lo tienen claro. Y de hecho, muchas veces las escuelas de doctorado es como la hermana pobre, ¿no?, de algunos vicerrectorados, ¿no? Por eso yo creo que lo que es importante es que el doctorado esté en el vicerrectorado de investigación, ¿no? En la Complutense es así, en la Politécnica también, pero bueno. Hombre, podríamos decir, y todos lo conocéis, ¿por qué hacer una tesis doctoral? Por la vocación investigadora, profundizar en un campo de estudio determinado, mejorar la formación crítica de los estudiantes, contribuir al conocimiento. La carrera docente también lo tenemos claro y por eso voy a ser muy rápido, y la carrera profesional. Yo, al ser del ámbito de ciencias de la salud, me gusta presentar esta diapositiva a mis alumnos y cuando doy una conferencia sobre las escuelas de doctorado. Avance en el conocimiento. Fijaros esta gráfica y solo con esto yo creo que estaría más que justificada la importancia de la investigación en las universidades, que es un tema que también tenemos que hablar. Esto es un gráfico donde se está determinando la supervivencia después de una patología grave que es la leucemia mieloide crónica en los últimos años, ¿no? Fijaros que en la década de los 70-80, pues al cabo de 16 años, bueno, al cabo de 14 años, la mayoría de los pacientes con leucemia mieloide crónica se morían, ¿no? Sin embargo, a raíz de la introducción de los diferentes fármacos que veis aquí, que no voy a hablar, pues la supervivencia iba mejorando hasta que se introdujo en la década de, bueno, a finales del siglo pasado, el imatinib, y la supervivencia es casi del 100%. Es una de las... y esto me diréis, hombre, es en el ámbito de la salud, tú eres médico. No, es que yo creo que el avance en el conocimiento y gracias a la investigación que se desarrolla en las universidades es fundamental en muchos aspectos y de gran trascendencia en la sociedad. La carrera docente yo creo que no hace falta explicarla, pero sí me gustaría destacar lo de la carrera profesional, y son datos que también conocéis porque son datos de las encuestas de población activa. Fijaros cómo si el paro en la población general en España es del 23,7, no sé si las cifras estarán por ahí, en que la población joven se acerca al 50%, fijaros cómo en la línea roja o en la línea gris son los datos en función de que la población tenga estudios de educación superior o de doctorado. Baja de 23,7, 14,2 a 4,2, que en términos económicos consideran que un 4,2 no es paro, que es la gente que se está moviendo entre las diferentes empresas para buscar trabajo. Con lo cual, bueno, pues las escuelas de doctorado, desde un punto de vista económico, también formamos gente que van a tener una colocación más o menos segura. Aquí sí que me gustaría destacar que en España vamos más atrasados que en el resto de la Unión Europea. Los doctores en la Unión Europea están muy bien reconocidos. En España, muchas empresas incluso les cuesta trabajar, contratar doctores. Y es un tema que deberíamos de abordar. Bueno, pero en relación con la producción científica, ¿qué pasa? Y esto siempre tenemos nuestras disputas con los datos que nos dan el Ministerio, ¿no? Yo creo que cuando hablemos de producción científica, y introduzco a los colegas que van a ser los que hablen de ello, tenemos que hablar de los proyectos de investigación, de recursos humanos y de la producción científica. Y en los proyectos de investigación tenemos que hablar de dinero. Y los datos pues, son muy tristes como sabéis perfectamente. Y estoy hablando en general de la inversión en I+D+I a nivel español y sin diferenciar entre universidades y centros de investigación que podríamos denominar de excelencia. Y son temas que siempre discutimos con las autoridades o los responsables políticos del Ministerio. Aquí está España en línea punteada, cómo estamos bueno, pues por debajo del resto de los países europeos, y todos los políticos sabéis que siempre defienden la inversión en I+D+I como única manera de salvar las crisis económicas, pero después cuando se recorta el dinero se recorta en I+D+I. En esta diapositiva, fijaros que desde el año 2009 hasta la actualidad hemos bajado más de un 35% en los recortes en investigación, desarrollo e innovación. Yo creo que esto es muy importante y si lo llevamos a las universidades siempre se habla de que la productividad española
el 70% de la productividad española depende, o aproximadamente un 70%, depende de las universidades, y sin embargo en las universidades los dineros que recibimos de I+D+I, pues en el mejor de los casos pueda llegar a un 60%. Otro tema que siempre discutimos con las autoridades políticas, ¿no? Bueno, aquí estamos, fijaros, en inversión en I+D, ocupamos el puesto 32. Yo creo que es un tema muy grave y que repercute directamente en nuestros doctorandos. En recursos humanos hay también algunos temas que yo creo que son importantes y que tenemos que tener en cuenta. Y fijaros, estos son datos de la Universidad Española en Crisis del 2015-2016, no sé si el del 16-17 ya está publicado, pero este es el porcentaje de alumnos en doctorado. Y este es un dato que yo creo que es importante. En el año 2008-2009 teníamos 35% de alumnos en doctorado y ahora hemos bajado al 21,9%. Es cierto que podemos discutir que a lo mejor los alumnos que entran en doctorado ahora acaban la tesis antes, o que tenemos mayor número de alumnos de doctorado que van a realizar las tesis, porque antes teníamos una media de edad mayor, ¿no? Pero es cierto que ha bajado un porcentaje muy importante. Fijaros cómo los másters sí que ha aumentado un 32% y los títulos propios se mantienen ahí, ¿no? ¿Y esto es por qué es? ¿Por qué hemos bajado tanto en alumnos de doctorado? Pues fundamentalmente la diferencia entre la demanda y la oferta. Estamos ofertando del orden del 34% menos de lo que se ofertaba antes. Y yo creo que este tema es importante. Y es un tema importante que tenemos que tener en cuenta todos los directores de las escuelas para saber qué estamos haciendo en nuestras universidades, por qué ofertamos menos plazas. Y yo creo que debería de salir, porque si bien el doctorado o la investigación se basa en gran porcentaje en nuestros estudiantes de doctorado y en los grupos de investigación, si cada vez vamos teniendo menos estudiantes de doctorado, la universidad va a perder potencial investigador. Y bueno, yo creo que una universidad, investigación van directamente relacionadas, sin hacer de menos a las academias, pero yo creo que una universidad pública no puede dejar de pensar en la investigación. No podemos tener universidades sin investigación, las públicas y las privadas igual. Pero bueno. ¿Esto por qué? Hombre, yo esto no os voy a comentar esto, pero lo conocéis todo. Es como el juego de la oca para conseguir un contrato predoctoral o un contrato postdoctoral. Y no lo voy a comentar, pero afortunadamente el secretario general de universidades nos ha dicho que se van a aumentar el dinero que se va a invertir en contratos predoctorales y ya vamos a tener los postdoc en el extranjero. Yo creo que tenemos que hacer una política muy activa en las universidades para crear plazas propias nuestras de contratos predoctorales. Yo creo que es una de nuestras misiones dentro de las escuelas de doctorado. Yo ya sé que los contratos predoctorales que tengamos en las universidades muchas veces se reparten por facultades. Lo ideal sería que se repartieran por programas de doctorado y desde la escuela de doctorado. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis contratos predoctorales propios de la universidad y lo hacéis a través de las escuelas. Bueno, y producción científica, pues otro dato que conocéis perfectamente. La producción científica, otro dato que además los políticos les encanta comentarlo. Seguimos en el top 10 de los países que más producimos. Aquí lo tenéis, el número 9. Yo creo que estamos viviendo de las rentas, si me permitís la expresión. Los investigadores optimizamos muy bien los dineros que tenemos y colaboramos con mucha gente, pero se está notando ya una caída en la producción de las publicaciones en los últimos años y yo creo que en los próximos años lo vamos a ver y va a ser peor. La caída en la producción, aquí estamos hablando del número de papers. Si vamos a la calidad o al impacto, ocupamos el puesto 19º, o sea, mucho peor. Y si esto lo diferenciamos entre universidades y centros de investigación, hablemos del Consejo, CENIC, CENIO, INDEAS, GUNES o como lo queráis llamar, centros de investigación, pues las diferencias son todavía mayores. Es decir, se dice que producimos el 70% en las universidades, la calidad es peor que en los centros de investigación de excelencia y encima cada vez recibimos menos dinero. Yo quería solo plantear esto para que mis colegas incidan en algún punto más, pero sí que me gustaría que viéramos los problemas reales que tenemos en las escuelas de doctorado y los problemas que tenemos con el resto de nuestros equipos en los correspondientes rectorados. Y nada más. Y yo creo que he tardado... ¿Cuánto he tardado? 9. Así doy ejemplo para que mis compañeros sigan lo mismo.
Muchas gracias a todos y...